Buenos días, amada familia de este ministerio del Reino de Yahshua. Le damos gracias a nuestro Abba Padre por un nuevo día en el que Él, muy de mañana buscamos de su dirección, de su guía, de su luz, porque solamente dependemos de Él y Él siempre está con nosotros. Hoy el Señor nos enseña a perdonar y amar a nuestro prójimo, aun cuando nos ha hecho mucho daño. Él siempre extiende sus alas para que moremos bajo su abrigo, para que siempre estemos protegidos, para que no nos hagan tanto daño, para que soportemos, porque estamos siempre confiados en Él. Y así lo hizo David. Él lo alejaba de Saúl cuando ellos estaban cerca, cuando Saúl quería matar a David. El padre siempre lo protegió, siempre lo estuvo alejando de Saúl, poniendo circunstancias de que cuando Saúl ya lo tenía cerca, le dijeron que los filisteos ya estaban otra vez en el pueblo de Israel y él se tuvo que ir. Entonces, David siempre estuvo protegido con el Padre. Y, y, y entonces, cuando Saúl salió a buscar nuevamente a David, él eh, formó un ejército de 10,000 hombres que él mismo había seleccionado de todo Israel. O sea, necesitaba 10,000 hombres no para ir a una batalla, no para ir a luchar contra otros pueblos, sino nada más por ir por David. Y esto nos recuerda cómo cuando fueron a buscar a Yahshua, cómo iban tantos hombres armados y de a caballo para arrestarlos, ¿no? Así Saúl iba con su ejército para, para, para encontrar a David, para matarlo y con todos sus hombres, que habíamos visto que eran 600 hombres los que seguían a David. Entonces, pues David y sus hombres estaban escondidos en una cueva en Engadi. Ahí lo fue a buscar Saúl, ya le habían informado que en ese lugar estaba David. A David hubo muchas personas que, que no fueron fieles a él, que siempre iban y le decían a David a Saúl en dónde estaba. Hubo muchas personas que lo traicionaron, hasta pueblos, autoridades que lo traicionaban, iban y le decían a Saúl en dónde se encontraba David. David estaba escondido en una cueva en Engadi, y allá lo fue a buscar David con sus hombres. Ahí lo fue a encontrar y Saúl entró en una cueva para, para cubrir sus pies, dice algunas versiones, otras dicen para hacer de sus necesidades. Entró en una cueva precisamente en donde David estaba escondido con todos sus hombres. Era una cueva grande, pues son 600 hombres los que estaban con él. Entonces, cuando nuestro Padre Celestial quiere hacer algo con nosotros, prepara esas circunstancias para que se vayan dando y se pueda cumplir lo que el Padre quiere hacer con cada uno de nosotros. Y así lo hizo con David. Él estuvo en esa cueva y ahí entró Saúl solo. En ese momento que entró, él solo a hacer sus necesidades, sus hombres se quedaron afuera, ellos todos se quedaron ahí esperándolo. Los hombres de David pensaron que era una oportunidad que Dios le daba a David y que lo entregaba en sus manos e incitaban a David para que lo matara. Entonces David se acercó a Saúl y cortó una parte de la orilla de su manto
Entonces, así muchas veces nosotros confundimos y no entendemos cómo es que el Padre eh, pone esas situaciones en nosotros para hacer algo. No es casualidad que pasen todas estas cosas en las que para que creamos que el Padre y que pensamos que el Padre nos da esa victoria. No es casualidad. Los hombres de David pensaron que Dios había puesto a Saúl solo en la cueva en donde todos ellos estaban ocultos y David pudiera darle muerte al rey. Pero eso no fue así. Vemos en el capítulo 24, en el versículo del 5 al 6, donde dice, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Para David, tocar el manto de Saúl equivalía a tocar su persona, era atentar contra el ungido del Señor. Para David era el símbolo de autoridad real, una autoridad que había sido designada por Dios. David sabía que él mismo había puesto a Saúl como rey y como autoridad. Sabía que era una desobediencia matar a David. Él, él guardaba en su corazón la promesa de Dios que le había hecho. Le había dicho, tú heredarás el trono de Israel. Dios es quien pone reyes y quita reyes. El Señor se encargaría del juicio y de la eliminación de Saúl. Familia, el Padre probó el corazón de David. No fue una casualidad que Saúl entrara solo y así como pensaban estos hombres que era la oportunidad que Dios le daba, ese mal consejo que le dieron estos hombres de ve y destrúyelo, lo tienes en tus manos, el Padre te dijo, son malas acciones que muchas veces el hombre quiere susurrarnos al oído. El Espíritu Santo es el que nos confronta, así como le habló a David, como lo confrontó, cómo sintió en ese momento que él no debía hacer eso, aún se arrepintió por haber cortado el manto de Saúl, por lo que él tenía, por lo que representaba para él el manto, esa autoridad que nuestro mismo Padre había puesto. Entonces, David honra a Saúl y no guardó amargura ni ira hacia Saúl, aun cuando lo persiguió para matarlo, aun cuando mató a los sacerdotes, a todos los sacerdotes que que estuvieron con él y que Saúl pensó que estaban en contra de él, que estaban ahí haciendo cosas, ¿no? Para matarlo. Él no guardó no guardó amargura, no guardó resentimiento ni ira, aun cuando él estuvo haciendo todo eso. Y entonces así fue como el corazón de David se fue formando conforme al del Señor. Familia, confiemos en el Señor y la esperanza del momento perfecto, el momento en el que Él nos hará justicia. No tomemos venganza contra nuestros enemigos y confiemos en el Señor, que es nuestro justo juez, que tengamos la necesidad de reprimir a las personas que nos rodean cuando quieren hacer el mal, cuando todos aquellos vienen con esos malos consejos usando la palabra de Dios. Lo vimos cuando Yeshua estuvo en el desierto y vino el vino el demonio a querer tentarlo y decirle que lo adorara y que él iba a ser el dueño de todo cuando Yeshua derribó todas esas mentiras del demonio. Él no se dejó llevar por lo que él le decía. Así nosotros estemos siempre con la palabra del Padre fortaleciéndonos, que nada nos haga caer en esas
mentiras que el enemigo usa para hacernos caer, para tentarnos, así como lo hicieron estos hombres, todos sus hombres que estaban con él, porque eran hombres que no estuvieron de acuerdo, eran hombres que fueron expulsados de sus pueblos, eran hombres que estaban con resentimiento en su corazón, por eso estaban unidos ahí con David, pero ellos también fueron confrontados, ellos también fueron aprendiendo de David cómo él perdonó al rey, cómo él lo honró, cómo él cuando lo buscó le dijo que él no lo mataría y le enseñó esa parte del borde de su manto que cortó y le dijo, aquí tengo esta parte que yo corté y esto es una prueba de que yo no soy su enemigo. Y él lo honra y se agacha con su frente en el suelo. Así todos esos hombres que estaban con él lo vieron. Entonces, que siempre tengamos esa necesidad de reprimir a las personas que nos rodean cuando quieren hacer el mal. Tengamos la necesidad de arrepentirnos y de cambiar nuestro corazón, así como David se arrepintió, así como David cuando lo confrontó el Espíritu Santo, cuando el Ruach nos confronte, que nosotros nos arrepintamos y cambiemos esa forma de pensar, de vivir, de hacer. Cambiemos todo eso que no es la voluntad del Padre, que nuestro corazón no acumule amargura, ni enojos, ni deseos, para que así como David tenía el corazón conforme al del Señor, nosotros también logremos, busquemos la forma de cómo agradarle al Señor, que siempre tengamos favor y gracia ante Él. Amemos a nuestro prójimo y perdonemos a todos los que nos han hecho daño, así como Yeshua nos perdonó, que nosotros aprendamos a mirar y a perdonar y amar como Él nos ama. Familia, que tengan un día muy bendecido.